Para mí fue un, gran, un gran inicio, la verdad, y pude hacer mejor mi trabajo de ya al frente de comunicación social, porque entonces yo les conseguía rápido las entrevistas a los reporteros, ya más o menos sabía qué información era la que querían, entonces ya le decía al regidor le van a preguntar esto y esto, esto y esto. Entonces era donde yo ya armaba mis estrategias. Al final de cuentas es una especie como de negociación entre el reportero y tu funcionario, decir, ok, tú pregúntame, yo te doy la información que tú necesites, pero yo también tengo información que dar. Hoy en día, la función del comunicólogo, pues todavía ya es muchísimo más amplia, porque ahora ya tienes que saber de diseño, ya tienes que saber de estrategias de marketing, porque tienes que también conocer las redes sociales, las diferentes redes sociales que hay y cómo se manejan. Yo, en mi caso en particular, tuve que especializarme también hasta en imagen, ¿no? O sea, tuve que tomar un curso hoy, asesora de imagen, porque hasta eso tuve que meterme yo de orientarles y decirles a los funcionarios cómo tenían que ir vestidos a las ruedas de prensa, a las entrevistas de radio o a las de tele, o cuando tenían algún evento protocolario, etcétera, etcétera. Esas estrategias hasta es un gabinete de crisis, en un momento dado, tener un gabinete de crisis y, es decir, van a participar el funcionario de tal dirección, de tal dirección, de tal dirección, y todos los días o un día a la semana nos vamos a reunir y vamos a ver qué posibles temas nos pudieran provocar alguna crisis en el futuro. Es una institución autónoma, digamos, no es así que dependa del gobierno, pero sus principales clientes obviamente son los gobiernos, ¿no? Los diferentes gobiernos. Eh, no trabajan muchas personas, creo que somos 120, 130 personas. Es una institución pequeña. El área de comunicación social está formada solamente por 2 personas, que es el coordinador de comunicación social y el técnico en comunicación social. Yo estoy en un área que se llama Dirección de Vinculación y Difusión, y a esa área, que es la que se encarga de los eventos, pertenece la Oficina de Comunicación Social. Tomo fotos, redacto, hay veces que me toca redactar el boletín, hay veces que soy la maestra de ceremonias, tenemos una revista ahí que es de publicación, se hace ahí, se elabora ahí, yo soy la jefa de edición de esa revista, pero también hago las infografías, hago diseños para las redes sociales, y ahora, bueno, con este tema de la pandemia que nos toca hacer eventos virtuales, pues también nos ha tocado enseñarnos, ¿no? También de las diversas plataformas y el acomodo y enseñarles a todos a usar las plataformas. El ITEI tiene varias redes sociales, o sea, tiene varios canales de comunicación, obviamente los tradicionales, que es el boletín, y las ruedas de prensa, donde se comunican pues las cuestiones, digamos, oficiales, pero también tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, ¿no? Unos manejan, el coordinador de comunicación social maneja las de Twitter, que son, digamos, como las más polémicas o las más controversiales, porque son el Twitter es muy político, ¿no? Como ustedes saben, es más político. Entonces, él las maneja, la directora de vinculación, porque, como yo les decía, estamos en un área que es la Dirección de Vinculación y Difusión. Esa directora maneja las redes sociales de la comisionada presidente, porque aquí en el ITEI son comisionados y son 3, la comisionada presidente y el comisionado y 2 comisionados ciudadanos. Y yo manejo Instagram. Entonces, estamos coordinados, pero cada quien manejamos de diferente manera, ¿no? Es decir, yo el mensaje que transmito a través de Instagram, pues es diferente, ¿no? Porque yo lo hago a través de historia, lo hago como más relajado, un ITEI más relajado. Y luego está el ITEI a través de Facebook, ¿no? Que es también un poquito más informal, por decirlo así, más amigable.
y está el ITEI Twitter, ¿no? Que es una información muy precisa, muy concisa y muy, pues dirigido más que nada a los políticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay algo, una crisis que ha pasado en el ITEI, ¿no? Que de repente atacan al ITEI porque dicen, ay, ¿cuál transparente? Si ustedes y esto y el otro, ¿no? Generalmente tenemos un chat donde están, después de los comisionados está el secretario ejecutivo, que es el que, pues digamos que toma las decisiones en consenso, es el vínculo pues con los comisionados y con el personal, con los directores, ¿no? Entonces está el secretario ejecutivo, está la directora de vinculación, está los de comunicación social, los que manejamos las redes, y entonces cuando hay una situación de crisis en las redes sociales, estamos en ese chat y ahí se toman decisiones, ¿no? De qué hay que hacer, cómo contestar, de qué manera contestar, si contestar o no contestar, o ignorar la pregunta, ¿no? Etcétera. Pudiera ser como una estrategia, ¿no? De crisis, de manejo de crisis. Depende mucho de la institución, ¿no? Pero en el caso del ITEI, así es como se maneja la comunicación. En el Ayuntamiento de Guadalajara sí teníamos lo que yo les decía, un gabinete de crisis que en algún momento dado estaba conformado por el presidente municipal y los directores de, seguridad, salud, y desarrollo social, que eran los que más o menos siempre son los que pues causan más polémica, ¿no? Porque la gente quiere saber sobre todo temas de seguridad, ¿no? Entonces, este gabinete de crisis tenía la instrucción de que cuando hay una situación de crisis, ya sea una manifestación, o que salió en los medios a una nota a 8 columnas de que, no sé, el presidente cometió fraude o es un mentiroso porque no cumplió o no cumplió sus promesas, etcétera, etcétera. Este gabinete tiene la instrucción de reunirse de manera urgente a cualquier hora, y llevar los datos actualizados de sus áreas, de sus respectivas áreas, y entre todos toman la decisión de si se va a contestar, si no se va a contestar, de qué manera se va a contestar, es decir, a través de una rueda de prensa para todos los medios, o si nada más se publicó en un solo medio, entonces nada más llamar a ese medio de comunicación y darle la entrevista a ese medio de comunicación para que los demás medios no se suban y eso no se haga más grande de lo que ya es. Siempre debe haber un solo vocero que maneje la crisis. Lo mejor será nombrar a una sola persona que maneje la información y no que varias personas. ¿Por qué? Porque pueden caer en contradicción y entonces hacerlo más grande el problema. En el ITEI les digo, no es que lo tengan de manera establecido de una manera formal, como lo tenían en el Ayuntamiento de Guadalajara, pero sí hay como una especie de gabinete, pues, que les digo que estamos en un chat y entonces en ese momento decimos, pasa esto, pasa el otro, yo tengo esta información, esta ficha, hay que contestarle esto al reportero, o vamos a hacer una rueda de prensa, o vamos a hacer un video que se va a publicar en redes sociales. Es decir, en ese momento se toman decisiones, ¿no? Pero sí es bien, bien importante que en cualquier institución, ya sea pública o ya sea privada, sí se tenga un gabinete de crisis. Cuando publicaron, pues el gobierno dio a conocer todos a su casa, ¿no? Entonces se tuvo que parar toda la actividad en el ITEI y aquí era una cuestión legal. La gente al principio empezó a molestarse mucho con el ITEI porque como las instituciones también estaban paradas, no daban información, pero no daban información de nada, o sea, ni siquiera del coronavirus, ¿no? Ni siquiera de cuántos enfermos, de cuánto, etcétera, etcétera. Ahí sí fue un momento de crisis para todas las instituciones, ¿no? Porque el ITEI tiene que garantizar que las demás instituciones informen lo que está sucediendo, al menos con el coronavirus.
¿no? Ya ahorita lo demás vamos a ponerlo en stand-by. El ITEI propuso que todas las instituciones de gobierno, ayuntamientos, todo, abrieran un micrositio dentro de sus páginas de internet, de un sitio especial para el coronavirus donde informaran todas estas situaciones, ¿no? Tuvo que reinventarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué manera el ITEI puede salir a trabajar, a ayudar, a decir, pues, si seguimos siendo transparentes, aún en esta situación de crisis en la que nadie sabía cómo actuar, pues ya a manera de cierre, el que esté al frente de una oficina de comunicación social tiene que ser muy, muy organizado, muy estar al día, ¿no? Como segundo lugar, estar al día de la información, es el primero y el que está obligado a pues, leerse todos los periódicos y todo lo que salga, que se anteponga a las posibles situaciones, ¿no? Es decir, que esas noticias que yo leo en la mañana, yo las analice y en ese momento yo sea capaz de decir y de armar una estrategia para mi día a día, tener muy, muy buena relación constante y permanente con tu personal, porque pues lo fundamental es que actúes rápido. Es muy importante que tengas a un equipo proactivo, que sepa ya qué hacer y tener sobre todo una muy buena relación con los medios de comunicación, que tú seas el vínculo, que te tengan confianza, tener ese tipo de estrategias para tener a los medios contentos, para que tú seas siempre el vínculo y no te brinquen y no te salten.